Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Es un gusto poder saludarles en esta ocasión y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed, donde hemos estado estudiando la palabra y hemos estado analizando el tema de la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos estado leyendo escrituras, leyendo algunos documentos, algunos comentarios, hemos hecho algunas reflexiones para reafirmar, amados hermanos, esta doctrina que es fundamental para todo creyente y que por alguna razón ha caído en abandono. Entendemos, amado hermano, que han habido personas que se cansaron de esperar o que tristemente fueron engañadas, amado hermano. Hubo un abuso de buena fe, como dicen los términos legales. Se abusó de la buena fe de las personas y muchas se han decepcionado. Sin embargo, déjeme decirle, amado hermano, que el Señor prometió regresar. Ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, y definitivamente algunos textos fueron sacados de contexto o no fueron debidamente atendidos, por lo cual hay confusión dentro del cuerpo de Cristo. Y hemos estado estudiando con el propósito, amado hermano, de ir enriqueciendo nuestro conocimiento, reafirmando nuestra fe y verdaderamente poderle dar algunas respuestas a algunas inquietudes que surgen, pues, derivado de el tema del regreso del Señor. Déjeme decirle, amado hermano, que el ataque al regreso del Señor ha estado desde el principio, desde que el Señor Jesús partió de esta tierra unos días antes del Pentecostés, porque usted sabe que el Señor resucitó y se estuvo manifestando a sus discípulos, de acuerdo a lo que el Evangelio de Juan nos deja ver. Lo hizo por lo menos en 3 ocasiones, en un periodo de más o menos 10 días después de su resurrección. Y luego el libro de los Hechos nos deja ver de que el Señor tuvo un periodo de enseñanza a sus discípulos, hablándole ya de algunas cosas relacionadas con lo que iba a ser la misión de ellos, aunque ya habían tenido una instrucción previa y una práctica, si usted me permite ese término. Ya habían realizado algunas prácticas porque habían sido enviados o comisionados de 2 en 2 a predicar las buenas nuevas al pueblo de Israel. Pero la Escritura nos deja ver ya en el libro de los Hechos que ellos estuvieron en un proceso de discipulado. En ese periodo de tiempo, amados hermanos, que el libro de los Hechos nos deja ver que son más o menos 40 días, el Señor tuvo un discipulado, un tiempo de enseñanza específica con los apóstoles. Después el Señor se va. Viene el periodo en que ellos esperan el Pentecostés, viene el bautizo con el Espíritu Santo, viene la elección de Matías para ocupar el puesto de Judas, que se ahorcó. Luego viene ya el tiempo de la implementación del otro discípulo que se destacó entre todos, como lo es Bernabé, el llamado del apóstol Pablo, bueno, que posteriormente fue ya
investido como apóstol, y vemos todo el desarrollo de la iglesia. Pero el punto es, amado hermano, que el ataque al regreso del Señor ha estado desde el día en que el Señor se fue, hasta el punto que el apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe, donde él se está despidiendo prácticamente, amado hermano, porque él entiende que ya también ha llegado el tiempo del cumplimiento de los días que él tuvo sobre esta tierra, y da algunas instrucciones, amado hermano, hacia todos y cada uno de los que están al frente de una congregación, a todos aquellos que han tenido esa bendición de predicar las buenas nuevas del Señor y de ministrar al pueblo. Les da unas instrucciones y deja ver de que el Señor precisamente prometió que iba a regresar, pero que muchos tienen por tardanza, y que ha sido el objeto de la crítica, del insulto y del menosprecio de algunos. Es simple y sencillamente una muestra de misericordia en virtud de que no todos han procedido al arrepentimiento. Y eso es natural, amado hermano. Yo creo que si hoy nosotros hacemos un examen a conciencia, es decir, un examen dejando por un lado los sentimientos, amado hermano, dejando por un lado cualquier estorbo, ira, enojo, contienda, rivalidad, y hacemos un análisis frío, amado hermano, un análisis consciente de la situación, y nos preguntásemos si el Señor viniese en este momento, ¿nos iríamos nosotros con Él? Sería la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. La segunda: ¿he llevado las buenas nuevas a tantas personas como me ha sido posible, empezando por los de mi casa? Porque lamentablemente, amado hermano, un fenómeno que se da mucho en la cristiandad es de que la persona X o Y es muy buena predicando afuera, es muy efectiva predicando en los parques, en los buses, en los discipulados, en los lugares donde se les da la oportunidad de compartir las buenas nuevas, pero sin embargo en su casa no. A veces la esposa o los hijos no son creyentes, todavía hay familiares que no conocen al Señor, háblese de papá, si aún vive, mamá, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Muchas veces ellos no conocen el Evangelio. Nunca se les ha hablado del Evangelio, menos la persona que usted ve que es muy buena predicando en los discipulados, inclusive tal vez tiene hasta un llamado pastoral, pero no hay salvación a los demás. Entonces, amados hermanos, si nosotros vemos ese grado de misericordia que el Señor nos ha mostrado y que en determinado momento nosotros no hemos sabido aprovechar, si el Señor viniera hoy, ¿cuántos de los nuestros tal vez se quedarían? O tal vez yo, que lo espero, no estoy del todo preparado y me quedo también. Porque siempre cometemos errores, amados hermanos, siempre fallamos, siempre hay situaciones a veces que llegan a nuestra vida que no sabemos afrontar y que nos pueden causar un tropiezo. Pues precisamente por ello, amados hermanos, es que hemos estado retomando este tema. Hay muchos pastores que dejaron de predicar de esto. Y cuando vino la pandemia, amado hermano, este problema del COVID, del SARS-2 COVID-19 o coronavirus, como le pusieron un nombre así, digamos, de fácil manejo y de entendimiento para todos, nos demostró, amado hermano, que efectivamente ni la cristiandad, que era la que tendría que haber estado al frente de la situación, ni el mundo estaba preparado para una cosa como esta. Entonces muchos creyentes han abandonado su fe, algunos tuvieron que partir. Esta enfermedad, este virus, no ha respetado ni edad, ni condición económica, ni estado civil, ni condición religiosa, y perdone que utilice ese término, pero así es que lo vamos a aplicar. No
No ha respetado si es cristiano, si es católico, si es mormón, si es musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. El virus ha arrasado, ha llevado a muchas personas a la muerte, ha llevado economías a la ruina y negocios que han sido afectados, etcétera. Y eso nos demuestra, amado hermano, que ni siquiera estábamos preparados para una situación de esas, porque el cristiano, amado hermano, déjeme comentarle esto, si leyera toda la Biblia con responsabilidad, bueno, primero por amor al Señor, pero también con responsabilidad, es decir, que nosotros no solo estemos haciendo una carrera, amado hermano, por cumplir, porque a veces dentro de los mismos creyentes pareciera que nos estamos retando. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Como que eso fuera indispensable. Sí es necesario, amado hermano, pero no, es incorrecto forzar a la persona como que tiene que cumplir un récord de decir, bueno, por lo menos lea la Biblia 2 veces, lea la Biblia completa 2 veces al año. Sería bueno que por disciplina lo haga, pero caemos en el error de que a veces estamos presionando tanto a los hermanos que ellos sí están haciendo el esfuerzo de pasar las hojas, más no reflexionar en el contenido. Y voy a esto, amado hermano, porque si nosotros como cristianos, por amor al Señor, leyéramos la Biblia y irresponsablemente lo hiciéramos todos los días y la estudiáramos, nos daríamos cuenta que el Señor quiere que estemos preparados en varias áreas. Tenemos 3 básicas que son espíritu, alma y cuerpo. Y Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestiales, y nos hace un detalle ahí de la lucha que los cristianos cotidianamente afrontan, y algunas van a ser pues obviamente en la carne, amado hermano, otras van a ser espirituales, es decir, un espíritu está detrás del mover que en algún momento está atacando a los cristianos. Y entonces, amado hermano, seríamos un ejército que verdaderamente está preparado y que tiene a sus atalayas en sus puestos de vigilancia para evitar que situaciones como la pandemia, situaciones como esta guerra que está ocurriendo no solo en Europa, pero que es la que más ha dañado la economía mundial, por el hecho de que en los 2 países que en este momento están aconteciendo esa situación tienen a su cuidado reservas de petróleo y reservas de trigo, lo cual está causando incremento de precios al no comercializarse esos bienes de una forma abierta y de una forma fluida. Está ocasionando alzas de precios, en algún momento está conduciendo algunas economías a ajustar tasas de interés, a otros movimientos económicos, amado hermano, que al final le repercuten a la persona en que su liquidez es cada vez menor. ¿Por qué? Porque ahora va a tener que gastar más para adquirir ciertos bienes que le permitan vivir cómodamente, o va a tener que haber un recorte en algunos casos de algunos bienes, amado hermano, para tratar de subsistir con el ingreso que se tenga. Es una regla económica que se está viviendo, que las amas de casa y los señores hacen continuamente cuando ven un ajuste en los precios, pero es muy diferente, amado hermano, ver cuando es solo un producto el que sube de precio. Pues usted dice, bueno, buscamos un producto sustituto, por ejemplo, la carne de res, ¿va? Si la carne de res es el producto que está subiendo, pues usted tiene opción de consumir carne de pollo o carne de pescado o carne de marrano, o usted opta por no comer carne. Pero cuando el alza es generalizada en todos los precios de granos, de frutas, de verduras, de carnes, etcétera, etcétera, entonces, amado hermano, usted ahí tiene una situación donde va a tener que reajustar tal vez su modo de vida para subsistir y poder subsistir con los suyos, que es a donde vamos. Pero todo esto, amado hermano, no nos pasaría si nosotros como ejército, como iglesia, como cuerpo de Cristo nos estuviéramos preparando.
Entonces, después de este paréntesis, amado hermano, vuelvo al punto. La venida del Señor ha sido atacada, y es atacada porque no es comprendida. Analizamos o hemos visto en estos días que hemos estado estudiando el tema del regreso del Señor, que se compone de facetas, de etapas, de ciclos. Y que estos ciclos y etapas a veces, amado hermano, hay que saberlos dividir, hay que saberlos separar o hay que poderlos distinguir para que no caigamos en confusión y no nos estemos dejando llevar por otras personas que lamentablemente a veces los confunden, los mezclan y lo que hacen nada más es generar más confusión dentro del pueblo. Entonces el apóstol Pedro dice claramente que si el Señor no ha venido es para mostrar su misericordia, para que todos aquellos que tienen que ser salvos sean salvos. Yo le he comentado, amado hermano, que nosotros como iglesia verdaderamente no estamos preparados, distamos mucho verdaderamente del modelo de iglesia que debería de estar funcionando en estos días, que debería de estar influyendo al mundo, es decir, llevando la verdad del evangelio a todos para que todos se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor. Pero hoy lo que tenemos es un mundo que influye a todos, incluyendo la iglesia. Hay iglesias, hay congregaciones enteras cuyas influencias son netamente del mundo, amado hermano. Todo lo que se hace son actividades que no tienen nada que ver con el evangelio, actividades a veces que han sido trastocadas, donde se utiliza la brujería, donde se utiliza la manipulación, en todo sentido, una manipulación ambiental, es decir, a través del manejo de luces, a través del manejo de olores, a través del manejo de ciertas situaciones que no glorifican para nada al Señor. Y vuelvo al punto, que nosotros hemos sacado, perdone que sea así tan claro, amado hermano, que nosotros hemos sacado al Señor de la iglesia. El Señor Jesús compró la iglesia con su sangre, Él pagó un precio demasiado alto, un sacrificio cruento, un sacrificio doloroso, ya lo expliqué la semana anterior. Y Él dejó a su Espíritu Santo, dejó su palabra, dejó unos parámetros de cómo debe conducirse la iglesia, pero nosotros hoy en día hemos expulsado al Señor de la iglesia, hemos convertido la actividad de culto al Señor en unos actos religiosos de entretenimiento, y obviamente al no estar ni el Señor ni el Espíritu Santo en la iglesia, pues no hay discernimiento. Entonces todo lo que se hace, amado hermano, tal vez podrá agradar a los ojos o a los oídos, porque esa es la meta de la manipulación, tocar los ojos o los oídos, pero no edifican el espíritu ni nutren el alma. Entonces ahí ve usted congregaciones donde quizás está lleno un montón de gente, tal vez por las luces, tal vez por el templo, tal vez por el parqueo, tal vez por el sonido, tal vez porque hoy llevaron al fulano, llevaron a mengano, perencejo, hay una serie de conciertos y que yo sepa, pero no hay mover del espíritu. Y el creyente debería de estar muriendo de hambre, es decir, tener un hambre espiritual que se sacie continuamente en la iglesia. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de volver precisamente a los principios, y por eso es que hemos estado leyendo la Biblia. Definitivamente ahí es donde nosotros vamos a encontrar todas las respuestas, y estamos rogándole al Espíritu Santo que Él sea el que tome el control de estos programas, y sobre todo que me ayude a mí, el servidor suyo que está en este momento hablando ante ustedes, para que no esté hablando cosas tontas también, amado, sino que hable aquello que el Señor nos quiere cincelar en el corazón para la edificación de su iglesia, del cuerpo de Cristo.
Entonces les comentaba, amados hermanos, que estamos leyendo las cartas a los tesalonicenses porque cronológicamente son las primeras que el apóstol Pablo escribió. He estado leyendo un poco más, amado hermano, de los materiales, de las referencias, y efectivamente las cartas a los tesalonicenses se escribieron alrededor de los años 40 y algo, 49, casi 50, siendo las primeras, inclusive son antes que los evangelios. Los evangelios se han fechado entre el año 60 y el año 90 después de Cristo. Quiere decir que las cartas que el apóstol Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo son las primeras en ocupar un espacio dentro de la literatura del Nuevo Testamento o de la cristiandad como la conocemos. El propósito de estas dos cartas, amado hermano, del apóstol Pablo, las cartas a los tesalonicenses, y que de las cuales las otras cartas hacen mención directa o indirectamente, o que en algún grado, conforme fue creciendo la experiencia del apóstol Pablo, se aumentó el conocimiento, pues fueron disertando ahí. Por ejemplo, vamos a tener que leer la carta a los Corintios en el capítulo 15, vamos a tener que leer la epístola a los Romanos también, y todas las otras cartas, para después adentrarnos en el Apocalipsis, porque definitivamente el Apocalipsis, amado hermano, también vamos a tener que leerlo. No podemos ignorarlo, no podemos desecharlo. Yo entiendo que hay muchos cristianos que dicen: yo no leo el Apocalipsis porque no lo entiendo. Sí, porque ha habido esa corriente, esa mentalidad, ese tipo de pensamiento, pero nosotros no debemos de verlo así. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque en primer lugar es un libro que el Señor permitió que estuviera dentro del canon bíblico. Cuando ya lo iban a desechar, no lo permitieron, sino que lo restauraron, porque no iba a formar parte del canon bíblico, pero sí fue restaurado y fue incluido. Número 2, si usted lo lee detenidamente, amado hermano, es el mensaje que directamente el Señor Jesucristo dictó al apóstol Pablo, al igual que lo hizo Jeremías con Baruch para escribir lo que hoy conocemos como el libro del profeta Jeremías. El apóstol Pablo también muchas veces utilizó escribas para que escribieran las cartas del Nuevo Testamento, y vemos por ejemplo la epístola a los Romanos en el capítulo 16, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo. Pero después el apóstol Pablo afirma y dice que él es el que está mandando la carta. Entonces Tercio fue el que escribió, es que se sentó a la par del apóstol Pablo, o estuvo sentado a los pies de Pablo, mientras Pablo dictaba y decía: mira, vamos a mencionar esto y esto y esto, y Tercio lo escribía. Pues de igual forma el Apocalipsis es algo que el Señor Jesús dictó. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, escuchamos ahora ese argumento de que el Señor Jesús no escribió nada, pues vemos que sí escribió, y el Apocalipsis es de la voz, de la boca del Señor, ya en un nivel superior, porque él ya está resucitado, y entonces él solicita que Juan escriba, y Juan pone ahí: este es el mensaje que Jesucristo dio por medio de su ángel a su siervo para que se lo diéramos a conocer a la iglesia. Entonces esto viene de boca del Señor, entonces no podemos dejarlo por un lado, ¿no? Y definitivamente esto nos obliga, ¿no? Nos responsabiliza que la comunión con el Espíritu Santo crezca, porque si alguien nos puede explicar perfectamente la palabra, sin errores, sin contaminaciones, sin doctrinas extrañas o cosas similares, es el bendito Espíritu Santo, que inspiró la palabra y que ordenó que ésta se escribiera.
Ahora bien, entonces, habiéndoles dicho esto, amado hermano, y perdonen que me he tardado unos minutos, voy a leerles el capítulo número 1 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. La carta empieza de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, esta segunda carta sería como un repaso, como un resumen o como algo que el apóstol quiere remarcar en la vida de los creyentes. El Señor en ocasiones ha utilizado este mismo proceder, ¿verdad? A veces menciona el nombre en dos ocasiones de la persona para llamar su atención o para enfocarlo en algún hecho específico. Por ejemplo, en el capítulo 22 de Génesis, el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo unigénito Isaac. Y cuando estaba a punto de hacerlo, el Señor le habló desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano, no dañes al muchacho, porque ahora sé que amas a Dios. Entonces lo llamó 2 veces para que detuviera su mano y no permitiera que le hicieran daño. Y así hay veces que se repite esta misma situación, como por ejemplo Samuel. En el primer libro de Samuel dice que Samuel pues no había escuchado nunca la voz de Dios, y cuando lo empezó a hacer, el Señor lo llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. Lo pronunció 3 veces, 3 veces diferentes, diciendo 2 veces el nombre: Samuel, Samuel, con el objeto de llamar la atención de Samuel y enfocarlo. Y entonces Elí, que era el sumo sacerdote en ese momento, y que que había ya recibido una reprensión de parte de Dios por el hecho de no haberse ajustado ni seguido los mandamientos, cuando Elí discierne, pues, o se da cuenta de que es Dios el que le está hablando a Samuel, le dice: vete a acostar, y la próxima vez
que escuches el llamado de Dios, el llamado, la voz que te dice: Samuel, Samuel. Dile: heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y efectivamente, Samuel lo hizo de esa manera, y el Señor le habló y empezó a tener ya comunicación directa con uno de los profetas después de Moisés más grandes de la historia de Israel. Porque Samuel, de acuerdo a lo que él mismo testifica y lo que quedó escrito en la Biblia, él es el último juez, el primer profeta reconocido oficialmente, y tiene bajo su cargo el ungimiento de 2 reyes en Israel. Y uno de los reyes que Samuel ungió, es el rey más destacado de todo el pueblo de Israel, como lo es David, el dulce cantor de Israel. Entonces, amado hermano, vemos que es un método que Dios ha utilizado. Entonces, hay cartas dentro del Nuevo Testamento que se repiten, como por ejemplo la de Corintios. Corintios tiene 2 cartas, Tesalonicenses tiene 2 cartas, Timoteo tiene 2 cartas, y entonces ahí vemos que están haciendo un especial énfasis en determinados asuntos. Y en el caso de la iglesia de los tesalonicenses, tal y como lo vimos cuando estuvimos leyendo el capítulo 1, fue una iglesia que se estableció en medio de la persecución que los hebreos o que los israelitas estaban realizándole al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue acusado de estar induciendo al pueblo a una rebelión, a una situación de conflicto, a una situación de pelea. Lo acusaron a él de ser el dirigente de una secta, por el hecho de que él, pues como lo hemos leído en algún momento de nuestra historia como cristianos, amado hermano, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él había tomado pues cartas incluso de las principales autoridades de Israel para ir y tomar a todos aquellos que estuvieran confesando a Jesús como Señor y Salvador, para traerlos presos a Jerusalén, castigarlos y, de ser posible, hacer que renegaran del nombre del Señor Jesús, y inclusive algunos fueron muertos, dando Pablo su visto bueno. Entonces, después de él convertir un instrumento de persecución, un instrumento de castigo, él se convierte en perseguido, ¿no? Vemos que atentaron contra su vida en muchas ocasiones, que diseñaron planes para matarlo, que hubo una ocasión en Damasco que lo tuvieron que bajar por una de las paredes de la ciudad en un cesto para proteger su vida, porque querían matarlo. Entonces, después de él ser el perseguidor, se convirtió en el perseguido, pero él, consciente de la tarea que el Señor le había asignado, estuvo predicando en muchos lugares en medio de persecución, en medio de lucha. Y la iglesia tesalónica de los tesalonicenses no fue la excepción. Fue una iglesia que se vio perseguida en lo religioso, que se vio perseguida en lo moral, que se vio perseguida en lo económico, y que sufrió ataques de muchas partes. Ahí vemos que el Señor Jesús nunca nos ha mentido, amado hermano. Él nunca nos ha ofrecido a nosotros una vida de holgura o una vida de cero preocupaciones, sino que al contrario, Él ha dicho que a pesar de la prueba, de la lucha, de la dificultad que tengamos, primero sepamos de que Él ya venció al mundo, y que Él también nos ha dado esa fuerza, esa fortaleza a nosotros de vencer al mundo, y que nosotros tenemos a quien acudir, es a Él, para que Él nos ayude en medio de las pruebas, en medio de las luchas y en medio de las dificultades. Y Tesalónica tuvo ese problema. De hecho, la primera carta vemos que el apóstol Pablo, parecido a esta, empieza elogiándolos, recordándoles todas las buenas acciones que han hecho, cómo es que han peleado la buena batalla de la fe a pesar de los múltiples ataques que han tenido y la persecución que tienen, y cómo ellos se han destacado entre las iglesias porque
dan testimonio de cómo se volvieron de los ídolos a la verdad del Señor, dejando todo por un lado y buscando al Señor Jesús con todo su corazón, dando ejemplo y mostrando el amor cristiano, al punto de que, como el apóstol Pablo lo menciona, él dice que muchas iglesias o muchos otros lugares y otras latitudes de las que él recorrió, se tiene presente el testimonio de la iglesia de los tesalonicenses. Pero ese ataque persiguió, amado hermano, continuó, mejor dicho, y seguramente dañó la fe de algunos creyentes, por lo cual el apóstol Pablo, nuevamente guiado por el Espíritu Santo y considerando, amado hermano, que la persecución quizá estaba causando daños en la fe de los creyentes, les envía otra carta con el propósito, como le digo, de volverlos a enfocar en lo verdaderamente importante y afirmar la fe de los creyentes. Y lo verdaderamente importante, amado hermano, acá es de que Dios tiene cuidado de su pueblo. Él empieza pues obviamente diciendo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, esté con ellos. Usted sabe, amado hermano, que la gracia se necesita para todo. La gracia es un favor inmerecido, es una investidura especial que Dios pone en las personas. Y se menciona, por ejemplo, que Noé, en el capítulo número 6 del libro de Génesis, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y fue a él al que el Señor rescató como el único ser viviente, como el único ser humano, a él, a su esposa y a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Los preservó por medio de un arca que fue diseñada por Dios y cuya ejecución fue realizada por Noé, y que dicho instrumento permitió que tanto Noé como su familia y las parejas de animales terrestres y aéreos que el Señor permitió que entraran en el arca fueran guardados y preservados. Seguramente también Noé halló gracia para que a todos aquellos que en aquel momento trabajaban la madera o la transportaban, se lo hicieran, porque obviamente la obra que Dios le encomendó a él era una obra primera, era una obra que no se había realizado antes y que se ejecutó, amado hermano, en un terreno seco, en un terreno plano, porque nunca había llovido. Entonces era una obra grande y maravillosa. También se nos dice que Samuel crecía en gracia y en favor delante de Dios y delante de los hombres, y todo el mundo supo que Samuel era un fiel profeta de Dios. Entonces ahí también vemos que la gracia se manifiesta en favor de Samuel, un profeta de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el otro ejemplo claro de que él crecía en gracia y en favor delante de Dios y delante de los hombres. Y David pues también halló gracia delante de los ojos de muchas personas, y eso permitió su crecimiento y su desarrollo. Pues el apóstol Pablo pide a Dios que invista a esta iglesia de gracia y de paz. La gracia pues la necesitan para todas sus actividades cotidianas y todas aquellas tareas que se consideran de envergadura o de una talla fuerte, amado hermano, que a veces para poderlos ayudar necesitan que haga una persona experta o una persona con gran alcance entre sus atribuciones pueda favorecerlo a alguien o pueda favorecer a la persona para que todos aquellos requerimientos que se puedan tener, ya sea de papelería, ya sea de obtención de algo, se pueda gestionar de manera pronta y oportuna. Entonces se requiere la gracia. Nosotros necesitamos la gracia en nuestras vidas, ¿no? Pues es una situación que necesitamos, es una de las bendiciones que necesitamos de parte de nuestro Dios, y la otra es la paz.
Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano, que no se refiere única y exclusivamente a la ausencia de conflictos, ¿verdad? Porque a veces decimos que estoy en paz, pero porque en este momento no le está cobrando nadie, tal vez usted no tiene necesidad de algún bien material porque los tiene, no, sino que la paz de Dios va más allá de eso, porque los tesalonicenses estaban en conflicto. Entonces ellos necesitaban de esa paz que les diera serenidad, que les diera calma, que a pesar de estar en el conflicto ellos pudieran tener su mente, su corazón en Dios, y que Dios fuera el que les hablara, los instruyera, los guiara para que a pesar de que tuvieran que atravesar ese valle de sombra y de muerte, pudieran hacerlo tocando el cayado del Señor. Pues de eso nos está hablando aquí. ¿Qué es lo que la iglesia debería de tener? Porque, amado hermano, he estado revisando, he estado analizando y me doy cuenta que la genuina iglesia del Señor siempre va a tener conflicto. En el libro de los Hechos, de principio a fin, la iglesia tiene conflicto. En la carta a los Romanos, yo veo que la iglesia tiene conflictos de principio a fin. En las cartas a los tesalonicenses vemos que la genuina iglesia que está procurando agradar a Dios, que está haciendo las cosas que a Dios le agrada, tiene conflictos, tiene persecuciones. Entonces, amado hermano, si nosotros como iglesia no estamos en esa situación en este momento, algo no está bien. Porque fíjese, amado hermano, que si nosotros estuviéramos haciendo las cosas tal y como Dios le agrada, por lo menos tendríamos ataques espirituales. Es decir, endemoniados tratarían de llegar a la iglesia y el Señor los liberaría. Porque cuando el Señor le habla a Pedro en el capítulo número 16 del Evangelio de Mateo y verso 18 en adelante, Él dice claramente, sobre la verdad que tú has dicho, así lo voy a poner porque así es el sentido de la frase, sobre la verdad que tú has dicho que yo soy la roca, el fundamento de la iglesia. Sobre esta base yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Es decir, que el infierno va a estar combatiendo contra la iglesia verdadera, contra la iglesia que está fundamentada en Cristo. Y entonces, amado hermano, ataques espirituales van a venir. Y va a haber combate, pero la iglesia del Señor va a triunfar porque el Señor que resultó victorioso en la cruz del Calvario, aleluya, Él es el que está con y dentro de nosotros. Y nosotros tenemos también el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y nos adiestra para la batalla. Y entonces el enemigo, aunque esté levantando sus ataques, nosotros los vamos a desbaratar. Entiendo, amado hermano, que muchas iglesias ahora están sufriendo de ataques en cuanto a la salud de sus miembros. Pero, amado hermano, también nosotros tendríamos que estar logrando salir victoriosos en esas áreas. Hay muchos hermanos que van a las congregaciones los domingos con el anhelo, pues, que deberían de ir con el anhelo, mejor dicho, de que Dios le hablara y que Dios se manifestara. Y que aunque vayan con dolencias, aunque vayan con molestias, aunque vayan con algún tipo de situación, ahí en ese momento deberían de poder recibir la sanidad, el milagro de parte del Señor, pero no pasa eso. Porque hay muchos hermanos que a lo que van es a ver qué hay de refacción, a ver si van a regalar café, a ver si hoy llega el hermano X o la hermana Y para ver si le venden o le cobran. Y algunos para ir a pasar el rato porque el domingo sus múltiples actividades empiezan a partir del mediodía, entonces algo tienen que hacer en la mañana porque no pueden estar todo el día en su casa. Entonces esa es la triste realidad ahora. Y como le repito, amado hermano, a veces la iglesia está más contaminada por el mundo que verdaderamente manifestando al Señor.
Entonces vemos hermanos ahí que se suben a pasar el tiempo que cantando al Señor. Otra gente que se entretiene ahí escuchando la música y ahí tratando de ver si hay un mensaje más o menos, ¿verdad? No. Nosotros deberíamos estar anhelando la manifestación del Señor, el escuchar una palabra que nos confronte, una palabra que nos sacuda, mejor dicho, amado hermano, que realmente nos esté llevando a analizarnos a nosotros mismos y digamos, verdaderamente, Señor, perdóname, me falta, verdaderamente, Señor, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, y mira, Señor, me he acomodado aquí, fíjate, Señor, que yo no había visto esto en la palabra, porque hay personas que ya no se les motiva ni a leer la palabra, hermano. Hay iglesias que piensan que por comodidad es mejor ponerle los textos ahí, entonces lo que está haciendo es que la gente ya no lea, pues, no vaya, no busque la Biblia, ya no la lleve ni siquiera. Antes se sabía que había un cristiano ahí en las calles de la ciudad porque se le miraba con la Biblia, pues, y se esperaba que fuera una persona de respeto, pero ahora ni eso. Entonces, amado hermano, tenemos que tener ese cuidado. Y vemos acá que el apóstol nuevamente está recordándole a la iglesia: miren, nosotros damos gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, la generosidad y la forma en que Tesalónica se desenvolvía estaba llegando a otras iglesias como Corinto, como Éfeso, como las de Galacia, como las de Macedonia, porque todos esos lugares se fueron poniendo iglesias, amado. En Antioquía y muchos lugares ahí donde el apóstol Pablo recurrió. Ahí se hacía llegar de una manera u otra el testimonio y la forma en que estos hermanos se conducían. Pero hoy, tristemente, amado hermano, sí se llegan rumores de las iglesias, se oye de lo que otras iglesias están haciendo, pero porque en esa iglesia hay peleas, hay divisiones, hay pecado, hay maldad. Entonces, amado hermano, debemos de tener ese cuidado, pues. Que en lugar de estar mostrando los frutos del Señor, estemos mostrando los frutos de la carne. Y acá dice que hay persecuciones y tribulaciones, pero esa iglesia las está soportando. Entonces ahí vemos acá que la traducción dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces aquí, amado hermano, el apóstol Pablo es consciente de que la iglesia está siendo perseguida y que hay alguna persecución de algún modo un poco grosera, violenta, que está afectando física, mental y emocionalmente a los cristianos. Pero también les deja ver que muchas veces Dios mismo está probando. Y pues yo creo, amado hermano, que todos nosotros, si usted tiene un tiempo de ser creyente, un cristiano, seguramente pasó por la situación, amado hermano, que cuando usted reconoció el sacrificio que Jesús hizo por usted y pasó a frente en un altar, en un servicio, y oraron por usted y le dijeron que reconocía al Señor Jesús como Señor y Salvador, y usted lo hizo. Seguramente usted sufrió un impacto en su vida, porque hay muchos que dicen que les iba bien, ¿verdad? Porque tenían dinero, porque tenían carro, porque tenían una buena casa, o tal vez tenían un buen trabajo, y de repente la buena casa, el buen trabajo y todo eso empezó a sufrir como zarandeo, ¿verdad, hermano? Y entonces hay algunos que se han atrevido a decir: mira, a mí me iba mejor antes de ser cristiano. Pero si usted también ha pasado por ese zarandeo, déjeme decirle, amado hermano, que es sido parte de la bendición que Dios da. ¿Por qué? Porque a través de esos zarandeos a usted le van quitando el polvo, le van quitando los insectos, le van quitando todo aquello que va ocasionando estorbo. Muchas veces esos zarandeos han servido para quitarle a uno el orgullo, la vanidad, la altivez, la soberbia, y darse cuenta que uno no andaba bien, sino que uno andaba equivocado, y que uno, en lugar de estar cerca de Dios, estaba lejos de Él. Y es ahí, tal vez en esos zarandeos, que está aprendido humildad y que ha ido a buscar más de Dios. Entonces, amado hermano, a veces el zarandeo ese sirve para verdaderamente ver si estamos siguiendo al Señor por amor o por interés.
Un ejemplo de ello lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 6 versos 60 en adelante. El Señor Jesús ha hecho un milagro grandioso, ha multiplicado los panes, pero el Señor se da cuenta que la gente lo está siguiendo a Él por interés, y entonces empieza a elevar un poco la tónica de sus mensajes, y entonces la gente ya no le gustó el mensaje. Y entonces dice que muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Ya no andaban con Él. Y el Señor se voltea y mira que ahí estaban los 12 que Él había escogido y les dice: ¿vosotros también os queréis ir? Pedro levanta la voz y le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces, ese zarandeo, esa tribulación que hubo, ese momento difícil que incluso se escuchó de boca del Señor, provocó ver que quienes sí estaban fieles al llamado que el Señor estaba haciendo. Hay muchos, amados hermanos, que tristemente han seguido al Señor o han hecho el esfuerzo, porque yo así lo veo, ¿no? Han hecho el esfuerzo de ir a una iglesia, de aprender el lenguaje, porque hasta los cristianos tenemos un lenguaje, ¿verdad? Una jerga, como le dicen algunos, unas palabras que utilizamos, y las utilizan y las mencionan, pero no están verdaderamente siguiendo al Señor, y lo están haciendo por un interés, o porque los cristianos están teniendo una tendencia de moda, o porque a esa iglesia está llegando a alguien con el que se interesa hablar, por ejemplo, un diputado, tal vez un ministro de Estado, o alguien con cierta influencia que puede ayudar en determinado momento, y por eso llegan. Pero no es porque estén buscando al Señor. Entonces, amado hermano, este zarandeo es una prueba para ver de qué manera nosotros estamos siguiendo al Señor. Y Tesalónica lo estaba sufriendo, pero Pablo los insta, los dice: miren, ustedes están soportando bien este zarandeo porque ustedes tienen su mirada puesta en el Señor, y sepan que el Señor también los está viendo, y sepan que el Señor es vengador de todas estas cosas. Por eso dice la Escritura: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, amado hermano, verdaderamente nosotros como iglesia deberíamos de optar por lo que la palabra dice. Aunque nos estén persiguiendo, nosotros debemos de orar. Aunque nos estén calumniando, deberíamos de orar. Aunque nos estén maldiciendo, nosotros deberíamos de bendecir, porque el Señor observa todo eso, y el Señor en algún momento va a retribuir, va a dar el justo pago. Entonces, los que hoy están sufriendo van a recibir consolación, y aquellos que están tratando mal a los demás son los que van a recibir en su carne, en su espíritu. Si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, van a recibir el castigo de lo que hicieron. Por eso, amado hermano, nosotros, sin el ánimo de volvernos personas malvadas, que nos estemos riendo porque digamos: bueno, hoy estoy sufriendo yo, pero mañana te va a tocar a ti. No, nosotros tampoco deberíamos de tomar esa actitud, sino que verdaderamente tomar la actitud de decir: bueno, Señor, ten misericordia de ellos, porque tarde o temprano ellos van a sufrir lo que yo estoy sufriendo, y tal vez hasta más. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a volverse prácticamente enemigo de ellos, y Él es el que los va a perseguir. Imagínense, hermano, que si nosotros a veces sentimos angustia porque un hombre terrenal nos está persiguiendo, tal vez de una manera injusta por algo que nosotros no hicimos, pero ahora póngase a pensar: ¿qué será si es Dios el enemigo? Que el Dios todopoderoso, el dueño de todas las cosas, que creó todas las cosas, se vuelve enemigo de uno. Uno, creo que en ese momento, hermano, se vuelve loco, porque es una fuerza inconmensurable, hermano. Es el Dios todopoderoso. Entonces, amado hermano, aquí lo que Pablo está diciendo: miren, ustedes están soportando y están haciéndolo bien, tengan fe, no se desanimen, y sepan que Dios no olvida el sufrimiento de algunos. Acá dice que nosotros vamos a tener un reposo en la manifestación del Señor Jesús desde el cielo. Entonces nos vuelve a recordar el arrebatamiento.
lo que estuvimos leyendo en la carta anterior, en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Porque ya vimos, amado hermano, y en el siguiente programa sí le prometo que voy a entrar de lleno, o lo voy a utilizar específicamente para hacer diferencias y que usted las estudie y las analice. Vamos a hacer un cuadrito esquemático entre las diferencias del arrebatamiento y la segunda venida, que son las facetas en las que se compone ese regreso del Señor. Hay arrebatamiento, hay segunda venida, hay juicio para Israel, hay juicio para las naciones, está el milenio, están las bodas del Cordero, que eso es lo que se nos viene, amado hermano, que es lo que muchas veces no discernimos o confundimos, y por eso es que estamos, a veces mejor decimos, mejor no hablo del tema, y los pocos que a veces lo hablan, pues o se emocionan mucho y ya no lo abordan, o hay algunos que pues lo mencionan así muy someramente o lo confunden. Entonces hay cosas que tenemos que ver acá. Entonces dice que el Señor va a dar retribución en llama de fuego, dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Entonces, amado hermano, aquí ya vemos otra vez el aparecimiento de los grupos. Uno, el que no conoció de Dios, y el otro es el que no obedeció el Evangelio. Entonces ahí vemos, amado hermano, los grupos que yo le menciono, porque ahorita ya vemos tres grupos en paralelo. Uno es la iglesia, es decir, los que están siguiendo al Señor, lo están obedeciendo, lo están buscando, están tratando de agradarlo, ¿verdad? Están haciendo todo lo posible para agradar a Dios. Están los del mundo. Ellos no quieren saber de Dios, pues definitivamente ellos han sido engañados en su mente, en sus emociones. Hermano, algunos se atreven a decir que no hay Dios, otros que es solo una religión, otros que es solo una imaginación, etcétera. Entonces, por lo tanto, ellos no quieren obedecer a un Dios, porque dice, ¿cómo vamos a obedecer a un Dios al que el razonamiento no puede discernir? Dicen ellos. O sea, que el acto que nosotros hacemos es irracional. Y está Israel. Israel, que en este momento pues está en pausa, amado hermano, que aunque ellos piensan, pues que hay un grupo también, ¿verdad? Porque no son todos. Hay un grupo que está siguiendo la ley, los mandamientos, pero otro grupo no. Otro grupo solo son israelitas de nombre, pero son Israel al final. Entonces, cuando la iglesia se va, ya lo he mencionado antes, y usted puede leer Romanos 11, 25, 26 y 27. Cuando la iglesia sea tomada, y aquí lo vamos a ver también en Tesalonicenses, cuando la iglesia sea tomada, empieza el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces ya se retoma el trato con Israel y empieza a recibir la humanidad del juicio, porque ellos no quisieron conocer a Dios. Ellos negaron a Dios. Ellos se han afanado por demostrar que Dios no existe. Han atacado la Biblia, han atacado los principios, han atacado a los ministros, han atacado a los congregantes, etc. Entonces ahí ellos van a empezar a recibir una retribución. Porque si usted ha leído, amado hermano, las plagas que se desatan en Apocalipsis, de las cuales usted se ha creído en el Señor y le ha entregado su vida y ha sido obediente, ha sido fiel, pues no va a haber ninguna ni va a sufrir ninguna. Entonces, amado hermano, ahí vemos esa retribución con fuego. Entonces el apóstol se está confirmando una vez más lo que ya les había explicado. A veces nosotros necesitamos que nos recuerden lo que Dios ha hablado, y a veces pues va a venir de una manera audible, amado hermano, a través de una prédica, a través de un mensaje, a través de una reflexión, a través de una búsqueda de Dios. Pero otras veces, amado hermano, o la mayoría de veces tendría que venir cuando nosotros estamos leyendo la palabra. Pero si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo nos van a recordar tales cosas? ¿O cómo nos van a enseñar tales cosas si nosotros no tenemos comunión con la palabra? Tal vez alguno me dirá, hermano, pero es que fíjese que mis ojos se han cansado, ya no leo. Yo lo entiendo, hermano. Es triste, yo le pido al Señor que fortalezca mis ojos y me permita seguir leyendo su palabra, porque si en algo he encontrado el consuelo es en la palabra de Dios.
Pero que el Señor le provea para sus lentes, amado. Que Dios le provea para sus lentes, para sus anteojos, para que usted pueda seguir leyendo la palabra. Y si no, amado hermano, busquemos ahora la Biblia en audio. Hay Biblia en audio. Usted puede escuchar la Biblia todo el día, toda la noche. Puede escucharla y puede repetirla y puede regresarla y ver. Y bueno, voy a oír otra vez el capítulo 1 de Génesis, lo lea y lo escucha. Y seguramente Dios nos va a hablar. A mí me ha pasado, a veces yo no he tenido algunas ocupaciones laborales y mejor lo que he optado es por escuchar la Biblia. La pongo. A veces estoy afanado, no escucho, pero digo, no, voy a regresar y vuelvo a escuchar. Y ahí me habla Dios. Me recuerda. Y digo, sí, qué tremendo, yo lo leí. Y entonces luego vengo a buscarlo en la palabra escrita porque lo confronto, amado hermano, y lo verifico, porque eso debería ser la tarea de nosotros los creyentes, ser como los bereanos. Y verdaderamente el Señor me vuelve a reafirmar. Entonces, amado hermano, definitivamente necesitamos atender el llamado del Señor. Bueno, yo le prometo que voy a hacer los esfuerzos de terminar de resumir el capítulo 1 en el siguiente programa y le voy a poner el esquema y le invito a que por favor usted tenga una hoja de papel, un cuaderno, ponga en una columna arrebatamiento y ponga en otra columna segunda venida y vamos a ver ese cuadrito. Se lo voy a ir dictando de una vez ahí para que usted vaya analizándola y se dé cuenta, hermano, de esas verdades gloriosas de la palabra y que nos estemos animando unos a otros con estas palabras en lo que el Señor viene. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le prospere, que el Señor le sane, que el Señor le bendiga. Y si Él lo permite y se nos da su gracia, en un próximo programa estamos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.